Tras haber visto en el tema 7 los órganos colegiados, vamos a ver en este tema 8 los órganos unipersonales. Seguimos teniendo en cuenta lo que habíamos dicho anteriormente de que estos temas han sido modificados por la Ley 1/2025 del 2 de enero sobre medidas de eficiencia procesal. Lo que sucede que como la fecha de la convocatoria de las oposiciones data del 19 de diciembre, todas estas nuevas modificaciones no serían objeto del examen. Y con esto vamos a comenzar con esta ley, que ahora mismo está desactualizada, pero es lo que nos entra. Artículo 84. En cada partido judicial habrá uno o más juzgados de primera instancia e instrucción con sede en la capital de aquel y jurisdicción en todo su ámbito territorial. ¿No? Estos ya no tienen jurisdicción en toda la provincia, sino dentro del partido judicial. Que el partido judicial es una agrupación de municipios limítrofes. Los juzgados de primera instancia civil, los juzgados de instrucción penal. Vale, a ver qué conocen los juegos de primera instancia. Pues lo primero que te dice es que los que no vengan atribuidos por esta ley a otros juegos o tribunales. Vale, cláusula de subsidiariedad. Segundo, de los actos de jurisdicción voluntaria. Ojo, aquí también van a conocer los juzgados de lo mercantil y los juzgados de paz. Tercero, de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los juzgados de paz del partido. ¿Vale? Son los superiores de los juzgados de paz. De las cuestiones de competencia también entre los juzgados de paz. Y de la solicitud de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras y de la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extranjeras. ¿Vale? No confundir con el SQATUR, que es sobre competencia del TSJ. Y en el artículo 86 comenzamos con los juegos de lo mercantil. Aquí establece en el artículo 1 que, por regla general, los juegos de lo mercantil tienen la sede en la capital de cada provincia y tienen jurisdicción en toda ella. Y después el artículo 86 se establece unas excepciones, ¿no? Cuando la población de una provincia sea inferior a medio millón de habitantes, a menos de 500.000 habitantes, pues el gobierno, por real decreto, a propuesta del Consejo, a propuesta de la comunidad autónoma, podrá extender a esa provincia la jurisdicción del juzgado de lo mercantil de otra provincia limítrofe. Es decir, si Ávila no tiene 500.000 habitantes, pues podría extenderse la jurisdicción del juzgado de lo mercantil de Salamanca a la de Ávila también. Y el apartado 3 establece, pues casi el caso contrario, ¿no? Pero dentro de una misma provincia, cuando un municipio no sea limítrofe, con el que radique la sede del juzgado de lo mercantil, y este municipio tenga más de 250.000 habitantes, el gobierno, por real decreto, otra vez igual, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial o a propuesta de la comunidad autónoma, podrá establecer un juzgado de lo mercantil con jurisdicción en ese municipio y en aquellos otros limítrofes que considere oportuno. Es decir, una provincia como puede ser Cádiz, ¿no? Está Cádiz y Jerez de la Frontera. No sé si son limítrofes, pero nos ponemos en el caso de que no son limítrofes, en los partidos judiciales de Cádiz y Jerez de la Frontera. No, pues va a establecer un juzgado mercantil también en Jerez de la Frontera porque tiene una población superior a 250.000 habitantes. Y por último, también te dice que en aquellas capitales de provincia en las que exista más de un juzgado de lo mercantil y menos de 5, las solicitudes de declaración de concurso de persona natural se repartirán a uno solo. Y si fuesen más de 5, se repartirán a 2 o más. Y bueno, el artículo 86 bis te habla de las competencias de los juzgados de lo mercantil. Porque la jurisdicción mercantil se encuentra dentro también de la jurisdicción civil. O sea, está enraizada, lo que pasa es que tiene sus especialidades. Y va a conocer los juegos de lo mercantil de propiedad intelectual e industrial, competencia desleal y publicidad, sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, es decir, todo el derecho societario, agrupaciones de interés económico, del transporte terrestre, nacional, internacional, derecho marítimo y derecho aéreo. Pero esto lo he subrayado en verde, ya que ahora vamos a ver unas excepciones que son el resultado de la pandemia, ¿no? En la pandemia se saturaron los juzgados de lo mercantil por todo lo que era cancelación, retraso de vuelos, ¿no? Cosas de viajeros. Entonces, al final, el legislador ha pensado en el derecho mercantil para los grandes juicios sobre materias societarias, sobre materias competenciales y que tiene un objeto económico cuantioso, no sobre estos pequeños juicios que afectan a muchas personas sobre el retraso de un vuelo o la cancelación. Entonces, esto ya no va a entrar dentro del derecho mercantil.
que va a ser materia de daños derivados de la destrucción, pérdida o avería de equipaje, compensación y asistencia de los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque, de cancelación o gran retraso de vuelos, los viajeros de ferrocarril, viajeros de autobús y autocar, viajeros que viajan por mar y vías navegables. Todo eso ya no. Sigue siendo competencia de lo mercantil, pues la defensa de la competencia según el Tratado de la Unión Europea, tal, defensa de la competencia, bueno, eso sí que es de lo mercantil. También van a conocer de los recursos directos contra las calificaciones negativas de los registradores mercantiles, o en su caso contra las resoluciones expresas o presuntas de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública relativas a esas calificaciones. Y bueno, el artículo 86.3 te va a decir que los jugadores mercantil tienen competencia en lo que es el concurso. Sí que es verdad que para estas oposiciones de auxilio judicial no tenemos que saber concurso como tal, no, el derecho concursal sí que aparece en las oposiciones de gestión, en los dos últimos temas, pero en nuestras oposiciones no tenemos que saber lo que es el concurso, pero sí que tenemos que saber las competencias de los jugadores mercantil. Entonces tenemos que saber que una de esas competencias es el concurso de acreedores. Y esto ha variado en el 2023 porque antes los juzgados de lo civil veían el concurso de persona natural y los juzgados de lo mercantil veían pues, los concursos de persona jurídica, ¿no? O empresas y estas cosas. Pues ahora el concurso de acreedores se centra todo en los juzgados de lo mercantil. Y he cambiado el subrayado de esta parte de la sección primera del artículo 86 ter, apartado segundo, porque creo que es importante saber estas excepciones, ¿no? ¿Qué no va a conocer los juzgados de lo mercantil respecto al concurso? Pues las que se ejerciten contra el concursado en procesos civiles sobre capacidad, afiliación, matrimonio, menores. Esas cosas no las va a conocer el juzgado de lo mercantil, sino el juzgado de primera instancia. Pues sí tiene sentido, ¿no? Que al final que el concursado se va a casar o que tiene un juicio sobre la tutela menor de su hijo, pues que sea civil y que no sea mercantil. Pero ojo que casi todo lo demás pues, va a ser al juzgado de lo mercantil. La determinación del carácter necesario de un bien o derecho para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, de la existencia de sucesión de empresas, efectos laborales, en materias que afecten o pudieran afectar a los bienes y derechos del concursado integrados o que se integren en la masa activa. Y bueno, dice aquí que respecto a persona natural también la asistencia jurídica gratuita, ojo, esto es importante, y la disolución y liquidación de la sociedad o comunidad conyugal del concursado. Esto no entra dentro del matrimonial. Esto al final es prácticamente, pues eso, es una acción civil de trascendencia patrimonial. Pues eso va a entrar dentro de la competencia del juez del concurso y por tanto el derecho mercantil, juzgado de lo mercantil. También las acciones de reclamación de deudas sociales que se ejerciten contra los socios de la sociedad concursada, que sean subsidiariamente responsables. También la acción de responsabilidad contra los administradores, contra los auditores. Y luego importante esto también, que son las competencias que en teoría parece que son de la jurisdicción social, pero que van a ser de juez del concurso. Es decir, las acciones sociales que tengan por objeto la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos y la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que conforme a la legislación laboral y a lo establecido en la legislación concursal, muy importante esto, tengan carácter colectivo. Lo he subrayado al revés, yo creo. Porque esto es lo importante, las que tengan carácter colectivo. Es decir, si hay un despido, porque una persona es ausentista y el concursador le despide, pues no tendrá eh, nada que ver, ¿no? Con este concurso, pero si lo que se trata es de que la empresa está en bancarrota y hay que despedir a 20 personas, pues eso tiene que ver bastante con el concurso. Y es una acción colectiva. Bueno, también dice que la jurisdicción del juez de concurso se extiende a todas las cuestiones prejudiciales civiles sin más excepciones que las establecidas en legislación concursal, las administrativas y las sociales directamente relacionadas con el concurso, cuya resolución sea necesaria para la adecuada tramitación del procedimiento concursal, ¿no? Va a conocer de las cuestiones prejudiciales, ya sean civiles, ya sean
administrativas, sociales, que se relacionen con el concurso. También, pues, serán competentes para el reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras cuando estas versen sobre cualquiera de las materias a las que se refieren los dos artículos anteriores. Y luego el artículo 86 quinquis establece los juzgados de la marca de la Unión Europea, que son los juzgados de lo mercantil situados en la ciudad de Alicante, que tienen competencia exclusiva para conocer en primera instancia, con jurisdicción en todo territorio nacional, de aquellas acciones que se ejerciten al amparo de las marcas de la Unión Europea o sobre dibujos y modelos comunitarios. Esto vimos en las audiencias provinciales, que la audiencia provincial de Alicante veía con exclusividad sobre los recursos de estos juzgados, ¿no? Y ya tuvimos que mencionar un poco qué eran estos juzgados de lo mercantil de Alicante. Pues son los juzgados de la marca de la Unión Europea, con competencia en toda España. Y ya después de esto pasamos a los juzgados de instrucción, orden penal. Y estos nos han incardinado aquí primero los juzgados de lo mercantil, con jurisdicción en toda la provincia, pero los juzgados de instrucción van a tener jurisdicción en el partido judicial. ¿Y de qué van a conocer estos juzgados de instrucción? ¿No? Pues estos juzgados de instrucción van a conocer de las causas por delito, cuyo enjuiciamiento corresponde a las audiencias provinciales y a los juzgados de lo penal. Esto está en el artículo 14 de la Ley CRIM, que lo veremos en el tema 18, excepto de aquellas causas que sean competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer, que también los juzgados de violencia sobre la mujer son un juzgado de instrucción. También le va a corresponder dictar sentencia de conformidad en los casos establecidos por la ley y en los procedimientos por aceptación de decreto, el conocimiento y fallo de los juicios de faltas, o ya no hay juicios de falta, ya no existen, salvo los que sean competencia de los jueces de paz o de los juzgados de violencia sobre la mujer, de los procedimientos de habeas corpus, ¿no? Esto está regulado en la Ley Orgánica 6/1984 del 24 de mayo y es muy importante, pregunta de examen. También conocen de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los juzgados de paz del partido y de las cuestiones de competencia de estos, de la adopción de la orden de protección a las víctimas cuando esté desarrollando funciones de guardia, siempre que no pueda ser adoptada por el juzgado de violencia sobre la mujer, ¿no? Una mujer para las 3 de la mañana porque le ha pegado el marido y pues a las 3 de la mañana está abierto un juzgado de guardia. Entonces adopta la orden de protección y luego da cuenta al juzgado de violencia sobre la mujer. También van a conocer de la emisión y ejecución, de instrumentos de reconocimiento mutuo, de resoluciones penales de la Unión Europea y del decomiso autónomo. Otro punto que es muy importante, que los juzgados de instrucción conocerán de la autorización de internamiento de extranjeros en los centros de internamiento, en los CIES. Y luego el artículo 87 bis establece pues los juzgados de violencia sobre la mujer, que son juzgados de instrucción, y en cada partido judicial habrá uno o más, con sede en la capital de aquel. Y establece unas especialidades, y son estas que el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, y con informe de la comunidad autónoma, podrá establecer mediante real decreto que los juzgados de violencia sobre la mujer extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia. Y otra especialidad es que el Consejo General del Poder Judicial acuerde, previo informe de la Sala de Gobierno, que en aquellas circunscripciones donde sea conveniente, en función de la carga de trabajo, corresponda a uno de los juzgados de primera instancia, instrucción o de instrucción en su caso, que uno solo de estos órganos conozca de todos estos asuntos dentro del partido judicial, ¿no? Que un órgano de juzgado de primera instancia o de instrucción tenga todo lo relacionado con violencia de género. Y bueno, los juzgados de violencia sobre la mujer pueden conocer en orden penal y pueden conocer también de cosas en el orden civil. En el orden penal, ¿de qué van a conocer? Pues de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor, o, muy importante esto, cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación. Se presupone que entonces estos delitos que hemos nombrado ahora mismo no deberían ser cometidos con violencia o intimidación, o no tendrían esa condición sine qua non. ¿Qué pasa? Que hay muchos como el homicidio o las lesiones que per se ya tienen ese elemento de violencia o intimidación, pero otros como el derecho a la propia imagen no tendrían por qué.
Y es decir, si comete cualquier otro delito y hay violencia o intimidación, y se hubiesen cometido contra una de las personas siguientes, la esposa o quien haya sido su esposa, su mujer, por ejemplo, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como los de violencia vicaria contra sus descendientes, los descendientes de la esposa, menores o personas con capacidad modificada judicialmente, que convivan o se hayan sujetos a potestad, tutela, curatela, acogimiento, pues también lo va a conocer el juzgado de violencia de género. También de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, ¿no? Aquí entraría abandono de familia, por ejemplo, de la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, lo que veíamos anteriormente. Por lo general lo adopta el juzgado de violencia sobre la mujer. Si está de guardia o el juzgado de guardia, pues el juzgado de instrucción está de guardia, pues el juzgado este de instrucción de guardia. También va a conocer del conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas por las letras A de este artículo, es decir, lo que veíamos anteriormente. Dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley, la emisión y ejecución de instrumentos de reconocimiento mutuo, el delito de quebrantamiento, ¿no? Si el hombre que ha cometido violencia de género pues no respeta la orden de alejamiento, pues es un delito de quebrantamiento. Los juzgados de violencia sobre la mujer podrán conocer en el orden civil, esto es muy importante, los de filiación, maternidad, paternidad, nulidad del matrimonio, separación, divorcio, los que versen sobre relaciones paterno-filiales, los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar, los que versen exclusivamente sobre guardia y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos o hijas menores, los de necesidad de sentimiento en la adopción, oposición a resoluciones administrativas en materia de protección de menores, o los que versen sobre el procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial. Y dice que tendrán de forma exclusiva y excluyente competencia cuando concurran simultáneamente los requisitos, ¿no? Que se refiera a alguno de lo que hemos visto antes, filiación, maternidad, paternidad, todos estos, ¿no? Que se refiera a uno de ellos, o a unos cuantos, que una de las partes sea la víctima de actos de violencia de género, que otra parte sea el imputado, tanto como autor, inductor o cooperador necesario, y que se hayan iniciado ante el juez de violencia sobre la mujer actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer. Entonces tendría competencia exclusiva y excluyente. En estos casos está vedada la mediación. Y luego esto le gusta poner también a los examinadores porque puede entrar tanto en el tema 2 como en este tema octavo, que el Consejo General del Poder Judicial encomendará al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género la evaluación de los datos provenientes de los juzgados de violencia sobre la mujer. Anualmente se elaborará un informe sobre los datos relativos a violencia de género y violencia sexual que será publicado y remitido a la Comisión de Seguimiento del Congreso, a la Comisión de Seguimiento del Senado y la información mencionada en la parte anterior se incorporará a la memoria anual del Consejo General del Poder Judicial. Vale, ya hemos acabado con los juzgados de violencia sobre la mujer y pasamos en el artículo 88 a los juzgados centrales de instrucción. Ahora te voy a hablar de todos los juzgados centrales. Y básicamente no te dicen mucho sobre las competencias, sino que te dice que los juzgados centrales de instrucción pues, van a tener competencia, jurisdicción en toda España, que instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o en su caso los juzgados centrales, y tramitarán los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega y los procedimientos de extradición pasiva. Esto es importante, esto también ha entrado mucho en los exámenes, lo de los expedientes de ejecución de órdenes europeas de detención y entrega y extradición pasiva son los juzgados centrales de instrucción, eso es importante. Luego el 89 bis, los juzgados de lo penal, están en cada provincia y con sede en su capital habrá uno o varios juzgados de lo penal. Pueden establecerse juzgados de lo penal cuya jurisdicción se extienda a uno o a varios partidos de la misma provincia conforme a lo que disponga la legislación sobre demarcación y planta judicial, que fijará la ciudad donde tendrán su sede.
Corresponde asimismo a los juegos de lo penal la ejecución de las sentencias dictadas en casos por delito grave o menos grave por los juzgados de instrucción. Los juzgados de instrucción no ejecutan. El reconocimiento y ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las autoridades competentes de otros estados de la Unión Europea. Y también el decomiso autónomo, ¿no? Luego dice que en la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios juzgados centrales de lo penal. Y se ocupan de las causas por los delitos a los que se refiere el artículo 65 y de los demás asuntos que señalen las leyes, ¿no? Se ocupan de los mismos delitos que tenía la Audiencia Nacional. Pero dependiendo de la cuantía de la pena, pues va a ser la Audiencia Nacional o va a ser el juzgado central de lo penal. Esto también lo vamos a ver en el tema, en el artículo 14 de la Ley CRIM, cuando vayamos por el correspondiente tema 18. Corresponde asimismo a los juzgados centrales de lo penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave de los juzgados centrales de instrucción y los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. Es decir, hay una especie de equivalencia entre la audiencia provincial, que sería lo equivalente a la audiencia nacional, y el juzgado de lo penal, que sería lo equivalente al juzgado central de lo penal. Así como el juzgado central de instrucción, pues tenía la equivalencia con el juzgado de instrucción. Pero sabiendo que, bueno, pues los centrales pues son órganos que tienen competencia en todo el territorio nacional. Y ahora vamos a pasar a los juzgados del contencioso administrativo, que se encuentran en cada provincia, al igual que los juzgados de lo social. Y aquí establece una distinción que hay que verla bien, que te dice que cuando el volumen de asuntos lo requiera, se podrán establecer uno o más juzgados de lo contencioso administrativo en las poblaciones que por ley se determine. En cambio, cuando vamos a los de lo social, te dice que también podrán establecerse en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando la necesidad del servicio o la proximidad de determinados núcleos de trabajo lo aconsejen, delimitándose en su caso el ámbito de jurisdicción, ¿no? Esa es la diferencia para establecer otro juzgado de lo contencioso administrativo. También podrán crearse excepcionalmente juzgados de lo contencioso administrativo que extiendan su jurisdicción a más de una provincia dentro de la misma comunidad autónoma. Y a su vez, pues también encontramos los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, ¿no? Con competencia en todo el territorio nacional. Y bueno, que esto les corresponde autorizar mediante auto la cesión de los datos que permitan la identificación, a la que se refiere el artículo 8.2 de la Ley 34/2002 del 11 de julio, Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, así como la ejecución material de las resoluciones adoptadas por la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneran la propiedad intelectual. También conocerán los juzgados centrales del contencioso administrativo, el procedimiento de partidos políticos. Ojo, no es la extinción de partidos políticos que lo veíamos en el artículo 61 sobre la Sala Especial del Tribunal Supremo. Y también le corresponde al juez central del contencioso administrativo autorizar mediante auto el requerimiento de información por parte de la Agencia Española de Protección de Datos y otras autoridades administrativas independientes de ámbito estatal a los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando ello sea necesario, de acuerdo con la legislación específica. Bueno, esto no es tan importante. Los juzgados de lo contencioso administrativo, ya no estamos hablando de los centrales, estamos hablando de contencioso administrativo, conocerán en primera o única instancia de los recursos contenciosos administrativos contra actos que expresamente les atribuya la ley. Corresponde autorizar mediante auto la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, cuando ello proceda a la ejecución forzosa de actos de la Administración, no salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la entidad pública competente en la materia. No tiene, cuando, por ejemplo, un defraudador de Hacienda se requiera entrar a embargarle bienes a su casa, lo que sea, vale. Pues va a dar el ok, los juegos del contencioso administrativo
cuando unos gitanos no escolaricen a su hijo y tengan que ir a su casa, pues entonces va a ser el juzgado de menores ahí, porque se trata de ejecución en medida de protección de menores. En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y ser su capital, habrá uno o más juzgados de lo social. Aquí comenzamos con los juzgados de lo social, artículo 92. Y nos fijamos en la diferencia que comentábamos antes respecto a los juzgados de lo contencioso administrativo, que aquí se pueden crear en poblaciones distintas a la capital de la provincia cuando las necesidades del servicio o la proximidad de determinados núcleos de trabajo lo aconsejen, delimitándose en tal caso el ámbito de jurisdicción. Esta pregunta también la he visto en unos cuantos exámenes. Al igual que te ponían administrativo, los juzgados de lo social podrán excepcionalmente extender su jurisdicción a dos o más provincias dentro de la misma comunidad autónoma. Los juzgados de lo social conocerán en primera o única instancia de los procesos sobre materias propias de este orden jurisdiccional que no estén atribuidas a otros órganos del mismo. Y con eso acaba, pero cuando veamos la ley 11 barra, no, la ley 36 barra 2011 de la jurisdicción social, ahí veremos extensivamente las competencias que tienen los juzgados de lo social. Artículo 94. En cada provincia y dentro del orden jurisdiccional penal habrá uno o varios juzgados de vigilancia penitenciaria, ¿no? Y de lo que se encargan los juzgados de vigilancia penitenciaria, el lógico. También habrá uno o varios juzgados centrales de vigilancia penitenciaria en Villa de Madrid con jurisdicción en toda España. Y que el cargo de juez de vigilancia penitenciaria es compatible con el desempeño de un órgano del orden jurisdiccional penal. Importante esto. Aquí te dice que el número de juzgados de vigilancia penitenciaria se determina por la ley de planta y la sede del órgano de juzgado de vigilancia penitenciaria se va a establecer por el gobierno previdencia de la comunidad autónoma afectada y el Consejo General del Poder Judicial. Lo importante es que la sede del gobierno, el número, la ley de planta. También ya está que en cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o varios juzgados de menores y también habrá juzgados centrales de los menores en Villa de Madrid con jurisdicción en toda España. ¿De qué se van a encargar? Pues de lo que es competencias menores. Siempre que aparezca menores, pues juzgados de menores. Ya estoy con una alergia fatal. A ver. El artículo 98 va a establecer una serie de especialidades respecto a estos órganos unipersonales, ¿no? Y lo que te viene a decir que es que el Consejo General del Poder Judicial, previo informe, ya sea de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia o del Ministerio de Justicia o de las comunidades cuando tengan competencia, donde exista más de un juzgado de la misma clase, uno o varios asuman determinadas clases de asuntos. Luego el apartado segundo, no hay que confundirlo con el artículo 82 bis, que trata sobre las audiencias provinciales respecto de los juzgados mercantiles, y lo que te dice que el Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podrá acordar que en aquellas provincias en que existan más de 5 juzgados de lo mercantil, uno o varios de ellos asuman con carácter exclusivo el conocimiento de determinados asuntos de entre los que sean competencia estos juzgados. Y por último, el Consejo General del Poder Judicial, con informe favorable del Ministerio de Justicia o las comunidades autónomas, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, pues podrá especializar a uno o varios juzgados de primera instancia para que conozcan determinadas clases de asuntos, ¿no? Por ejemplo, de lo matrimonial, y que todo lo matrimonial pues vaya a a un juzgado de primera instancia. Y hay que fijarse, respecto a este artículo 98, en como siempre es el Consejo General del Poder Judicial, pero lo demás cambia, ¿no? La primera es previo informe, la segunda es oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, la tercera es con informe favorable. Entonces hay que ver esas diferencias que tienen entre estas formas de especialización. Luego también hay que decir que los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial, a los que se refieren estos apartados, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado y producirán efectos desde el inicio del año siguiente a aquel que se adopten, salvo que por razones de urgencia razonadamente se establezca otro momento anterior.
Los juzgados afectados continuarán conociendo hasta su conclusión de todos los procesos que estuvieran pendientes ante los mismos. Y por último vamos a ver los juzgados de paz. Los juzgados de paz se regulan por su propio reglamento, que es el 3/1995 del 7 de junio de los jueces de paz, y lo que te dice es que en cada municipio donde no exista juzgado de primera instancia e instrucción y con jurisdicción en el término correspondiente habrá un juzgado de paz. Podrá existir una sola oficina judicial para varios juzgados. Los juzgados de paz van a conocer en el orden civil de los procesos que la ley determine. ¿Cuáles van a ser estos procesos? Pues los juicios verbales por razón de cuantía que no superen los 90 euros. Y en el orden penal te dice que conocerían de los procesos de faltas que ya no existen actualmente y que podrán intervenir en actuaciones penales de prevención o por delegación. Generalmente lo que suelen intervenir los jueces de paz respecto a materias penales va a ser en supuestos de auxilio judicial y comunicaciones. Luego lo he incardinado aquí, ya que sale en el artículo 298.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que también ejercen funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la carrera judicial, con sujeción al régimen establecido en esta ley, sin carácter de profesionalidad y con inamovilidad temporal, pues los magistrados suplentes, los sustitutos y los jueces de paz, que es a lo que a nosotros nos interesa. Entonces te dice que los jueces de paz no pertenecen a la carrera judicial, ojo, si van a pertenecer al Poder Judicial. No tienen carácter de profesionalidad, pero sí que tienen inamovilidad temporal. Bueno, los jueces de paz van a ser nombrados por un periodo de 4 años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. Ojo, nombrados, no es lo mismo nombrados que elegidos. Van a ser elegidos por el Pleno del Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. Será el juez de primera instancia e instrucción quien lo va a elevar a la Sala de Gobierno cuando se apruebe el acuerdo. Si en el plazo de 3 meses desde que se produce una vacante en el juzgado de paz el ayuntamiento no elige a nadie, pues la sala de gobierno procederá a designar juez de paz, la sala de gobierno del TSJ. Igualmente va a suceder cuando la designación que haga el pleno del ayuntamiento a juicio de la sala de gobierno del TSJ y oído el Ministerio Fiscal no reúna pues, las condiciones exigidas. Los jueces de paz prestan juramento ante el juez de primera instancia e instrucción y toman posesión ante quien se hallara ejerciendo la jurisdicción. Vale, entonces preguntas importantes. Son nombrados por sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia. Son elegidos el pleno ayuntamiento por mayoría absoluta. Em, ¿Ante quién prestan juramento? Ante el juez de primera instancia. ¿Ante quién toman posesión? Ante quien se hallara ejerciendo jurisdicción. ¿No? Esas son las preguntas importantes. Los periodos también 4 meses. Si en 3 meses no se nombra, la sala de gobierno. ¿Vale? Pues esos son los plazos importantes de aquí. Te dice que podrán ser nombrados jueces de paz, tanto titular como sustituto, que no siendo licenciados en Derecho, reúnan los requisitos establecidos en esta ley para el ingreso en la carrera judicial y no estén incursos en ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad previstas para el desempeño de las funciones judiciales, a excepción del ejercicio de las actividades profesionales o mercantiles, porque un juez de paz puede tener cualquier otro oficio aparte de juez de paz y va a echarle pues 2 o 3 días a la semana en el juzgado de paz, por la mañana seguramente, y ya está. Los jueces de paz serán retribuidos, se les paga a los jueces de paz, en la cuantía que legalmente se establezca y tendrán dentro de su circunscripción el tratamiento y precedencia que se reconozca la suya a los jueces de primera instancia e instrucción. Los jueces de paz y los sustitutos en su caso cesarán por el transcurso de su mandato y por las mismas causas que los jueces de carrera en cuanto les sean de aplicación. Y con esto habríamos acabado el tema 8.